¿Qué Buenas tal? Buenas tardes. tardes. Muchas gracias por el espacio, Al por la contrario, oportunidad. gracias Carlos, gracias Heraclio, buenas tardes a los dos. ¿Qué Buenas tal? tardes, Juli, buenas tardes a todo tu equipo. Gracias, muy Gracias. amable, muy amables. Bueno, pues hemos estado dando cuenta en diferentes espacios informativos y de comentarios respecto a la polémica generada por esta ley federal de variedades vegetales. Diputado Heraclio Yaco Rodríguez, ¿qué se busca con esta reforma a la ley federal de variedades vegetales? En particular, se acusa de que generará muchos daños a los agricultores, a los pueblos originarios, que las semillas que se van a utilizar, que se han utilizado históricamente, ahora tendrán que mostrar la factura de ellas, que va a estar a disposición de empresas diversas. ¿Qué hay de todo esto, diputado Rodríguez? Bueno, pues buenas tardes a todo el equipo y buenas tardes a todo el auditorio. Me gustaría que nos dijera Carlos dónde dice eso, porque no lo he leído en ninguno de los artículos, ¿no? Que nos diga dónde dice que los campesinos van a tener que comprar las semillas y que tienen que mostrar la factura y que tienen que pagar mucho más, ¿no? A ver, eso lo dije yo de lo que he escuchado, sí, de lo que he escuchado en diferentes expresiones, pero bueno, aprovechemos para preguntarle al doctor Carlos Ávila cuáles son las objeciones a estas reformas en la Ley Federal de Variedades Vegetales. Por favor, doctor Ávila. Gracias de nuevo, gracias al diputado por escuchar. Bueno, la posición de la campaña es, por supuesto, el diputado la conoce, no a las reformas, no a estas reformas que van a ser lesivas para el país, hay que pararlas. Esa es la posición de la campaña, que pues como todos ustedes saben, en la campaña hay más de 300 organizaciones campesinas, ONGs, vemos investigadores que nos hemos dedicado a esto toda nuestra vida. Y yo quisiera empezar porque, digo, independientemente de lo que se pueda hablar de esto ahorita, quisiera empezar por una pequeña anécdota. Cuando presenté un trabajo, un profesor al que yo apreciaba mucho, le digo, oye, ¿cómo viste mi trabajo? Y me dice, fundamentalmente estás equivocado. Entonces, fundamentalmente están equivocados quienes proponen esta reformas y desde la UPOV. ¿Por qué digo esto? Porque no hay buscan el reconocimiento a los obtentores vegetales, ¿sí? Quienes originalmente han obtenido las semillas alrededor del mundo que nos dan de comer son los pueblos originarios y campesinos, no las grandes empresas. Las grandes empresas han aprovechado estas obtenciones, hablemos particularmente en México del maíz, que tiene pues cerca de 10,000 años de domesticación, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, ¿cuándo han reconocido eso? En una ley que busca teóricamente la autosuficiencia alimentaria y otras cosas, tendría que reconocerse en primer lugar, me parece o nos parece, el derecho de quienes han domesticado estas plantas a lo largo del tiempo en México, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante, muy importante, que eso se ponga primero sobre la mesa. No hay un reconocimiento y los obtentores originales en este país, e insisto, en el mundo, son los pueblos originarios. Ellos son los que dieron origen a todas las semillas que en buena medida también quieren patentar, ¿sí? Hay no recuerdo ahorita exactamente el artículo, igual ya hicieron modificaciones, pero por ejemplo, se dice, se va a dar una patente prácticamente de 20 a 25 años, ¿sí? Por ejemplo, 20 años para cualquier semilla, pero 25 años en donde las plantas se vuelven o quiere que se meta a un proceso industrial. No es posible, son seres vivos. A ver, diputado Rodríguez, ¿qué nos dice al respecto, por favor?
Diputado Rodríguez. Sí, mira, yo creo que Carlos está contando la verdad. Te leo así muy fácilmente el artículo primero. La presente ley es de orden público y de observancia general para en toda la República y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para el reconocimiento, registro y protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación para actos administrativos corresponderá a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quien las ejercerá a través del Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Queda excluido, muy bien, queda excluido del ámbito de la aplicación de esta ley las variedades vegetales de uso común y aquellas que son producto del conocimiento y uso de los campesinos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o equiparables. Artículo 1 bis. Esta ley reconoce los siguientes derechos de los campesinos. Aquí hago un paréntesis. Es la única ley que reconoce derechos de los campesinos. Es la única. Y dice, inciso A, a la protección de los conocimientos tradicionales relativos a sus recursos genéticos. Inciso B, a participar equitativamente en el reparto de los beneficios derivados de las utilizaciones de sus recursos genéticos de conformidad con la legislación aplicable. Aquí tiene mucho que ver la ley de consulta de los pueblos indígenas y todo este tema, ¿no? Participar en la toma de decisiones. Estamos hablando de las comunidades indígenas. A participar en las tomas de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de sus recursos genéticos. Inciso D, a sembrar, aquí, ojo, a sembrar, conservar, utilizar, intercambiar las semillas o el material de multiplicación que hayan conservado después de la cosecha. A mantener el control y proteger y desarrollar sus propias semillas y el conocimiento de conocimientos tradicionales. O sea, aquí está englobado los derechos, reconociendo los derechos campesinos. Y quiero decirte una cosa, la expedición de títulos de obtentor no nace con esta ley. Hay en México más de 1,000 títulos de obtentores, de los cuales como la mitad son privados y la otra mitad son del orden público. Hemos encontrado que muchos de los defensores de las semillas nativas son socios y han sido los que generan semillas Perdón, diputado, que no son de patente. Perdón, diputado, se congeló ahí donde dijo usted, muchos de esos defensores son socios de empresas productoras de semillas. Ah, perfecto, sí. Sí, adelante, por favor. Y entonces son los que clonan las investigaciones que hace el INIFAP, las investigaciones que hace la UNAM, las investigaciones que hace la Universidad de Chapingo, y son los grandes beneficiarios. Y los grandes perdedores somos los. Y nomás recuerda lo que pasó el año pasado en Guerrero, donde les vendieron a los productores un montón de semillas chatarra, semillas no para la semilla. Productores no perdieron la siembra, perdieron un ciclo agrícola, y eso significa ingreso de la familia de todo el año. Por eso esta ley tiene que poner orden en producción de semillas. Muy bien. Doctor Carlos Ávila, ¿qué responde a esto, por favor? Y yo creo que el asunto también pasa por la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? El diputado dice que ya no hay semillas, que se las roban. Bueno, no sé si algunos se asocian con semilleras privadas, eso ya es asunto de cada quien,
Pero, por ejemplo, en la ley también se dice que se va a incentivar la inversión en investigación, pero así genéricamente. Cuando, pues nos parece que lo que se tendría que incentivar es la inversión en investigación, ciertamente, pero en instituciones públicas del país. Pongo un ejemplo. Todo el proceso de neoliberalismo que vivimos antes, ¿sí?, desmanteló prácticamente el INIFAP. Yo estuve en el INIFAP y cuando estuve ahí éramos 3,000 investigadores o cerca de 3,000 investigadores a nivel nacional. Ahorita, a pesar de todo, sí, se siguen produciendo, haciendo investigación con semillas de diferente tipo, maíz, arroz, en fin, pero quedan 900 investigadores a nivel nacional. Entonces, con estos 900 investigadores es imposible, porque son 3 áreas, agrícola, pecuaria. Se paró, doctor Carlos Ávila, un poquito. A ver, ahí está. Atender todas las necesidades de lo que estén. Ustedes me dicen, ¿qué fue lo que no escucharon? Esta parte en la que estábamos se escuchó a medias. Yo aprovecho para preguntarle, doctor Carlos Ávila, sobre lo que ha dicho el diputado Rodríguez, lo que ha especificado en estos puntos. ¿Eso conjura o soluciona las protestas o las quejas que se han señalado por parte de Sin Maíz No Hay País, o persisten puntos críticos? No, persisten, por supuesto. La posición, yo les decía al principio de la campaña, es no a estas formas. En todo caso, insisto, hemos platicado, se tendría que convocar en un foro abierto, ¿sí?, a la consulta de cuál es la mejor ley que necesita este país. Que no nos pase como cuando se quiso proponer la ley de biodiversidad, que teníamos cómo nos defendemos de las transnacionales. Algo de lo que comenta el diputado es que, bueno, se va a hacer van a tener ganancias también justas los campesinos. Aquí retomo un poco el convenio de diversidad biológica y el protocolo de Nagoya. Ahí también se especifica que va a haber ganancias para los campesinos, equitativas, lo más equitativo que se ha conseguido en diferentes partes del mundo es que las empresas le den cuando mucho el 1.5 o 2% de las ganancias a los productores. Eso es totalmente inequitativo. Y si regresamos al proceso de domesticación, UPOP dice, el fitomejoramiento sí lleva mucho tiempo. Pues sí, 10,000 años de domesticación del maíz han llevado muchísimo tiempo y trabajo a las comunidades campesinas y pueblos originarios de este país. Carlos y Heraclio, de una manera más rápida y más concreta, una de las principales acusaciones que hay es que se va a prohibir el intercambio de semillas y que si se cacha a un indígena, a un campesino, que intercambie, que comercie, que venda un tipo de semillas a otra persona, va a haber multas, cárcel, quema de cosechas, etcétera. ¿Esto va a pasar sí o no, Heraclio Rodríguez? Y luego, si me dice que no, ¿por qué es que Carlos y la campaña de Sin Maíz No Hay País asegura que sí? Si viste en el inciso E del artículo 1, dice a mantener, controlar, proteger, desarrollar sus propias semillas y conocimientos tradicionales. O sea, no es cierto, es una campaña sucia que están haciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos intereses, ¿no? Mira, lo que sí yo estoy convencido de que debemos de proteger la biodiversidad de nuestro país y los derechos de los agricultores, pero todos los agricultores y los campesinos tenemos derecho a sembrar lo que consideremos correcto para nosotros, no lo que consideren correcto los científicos, porque te puedo decir,
en el arroz que mencionaba Carlos ahorita, en los últimos 30 años no hemos generado ninguna nueva variedad de arroz y somos dependientes casi 100% del arroz de importación. En soya tampoco se ha generado. Hay un desmantelamiento. O sea, no se ha generado nuevas variedades de frijol soya y ahorita estamos importando el 98%. Hay un desmantelamiento de No se escucha bien. No produce nada. Diputado Yaco, no le escuchamos muy bien de la otra parte. Diputado Rodríguez, no le escuchamos muy bien. La verdad es que no sé qué hacemos, Andrés. Cortamos y volvemos a reanudar la comunicación o seguimos así. Bueno, escuché algo. A ver, sí, disculpe, diputado Rodríguez, es que no queremos que sus palabras no sean escuchadas. Si hiciera usted, diputado Rodríguez, si quitara su video, a lo mejor eso descarga y hace que se escuche bien su voz, porque lo que nos está diciendo no se escucha y lo lamentamos de verdad. A ver ahí. A ver ahí. A ver ahí. Sí, adelante, por favor, diputado, a ver si escuchamos ya bien. Le decía, bueno, esta ley protege todos los derechos de los campesinos, protege el derecho que tienen los campesinos a utilizar sus semillas nativas, pero también tenemos que proteger el derecho de más agricultores que quieren utilizar nuevas tecnologías para dar cumplimiento al compromiso social que tenemos los agricultores de generar alimentos para todos los mexicanos. Y bueno, en el país se ha desmantelado toda la planta de investigación. Vemos cómo desaparecieron la Productora Nacional de Semillas, cómo el INIFAP ha entrado en un proceso de extinción, ¿verdad? Porque no ha aportado absolutamente nada. Y cómo se ha corrompido al interior del INIFAP, por decirte algo. Diputado Rodríguez, nada más una pregunta nomás para precisar. Si el campesino Juan le vende al campesino José cierto tipo de semillas, ninguno de los dos van a ir a la cárcel ni van a tener penalidad. Totalmente permitido, salvaguardado ese derecho que tienen los campesinos, salvaguardado. Incluso fíjate, si nosotros utilizamos una semilla de maíz o de trigo, una semilla de trigo que tiene título de obtentor y un agricultor decide dejar parte de su semilla de ese título, tampoco lo pueden culpar de nada. Pero diputado, van a tener que ir a registrar todo campesino sus semillas. No necesariamente, no, absolutamente nada, no. Solamente los que tienen que ir a registrar son los que hacen encuentran una nueva variedad o una variedad derivada, y entonces ellos tienen que registrar. Y cuando yo voy a comprarle a un producto, una semilla que tiene título de obtentor, entonces yo sí tengo que firmar un contrato con ellos, pero lo tengo que firmar porque a mí me conviene como productor, me conviene porque si yo estoy comprando una semilla que me dicen que tiene una tecnología capaz de soportar una producción de maíz de 15 toneladas por hectárea, eso tiene que quedar estipulado en el contrato, para que no al rastro encontremos una semilla que nada más me va a producir 5 toneladas y yo estoy haciendo una política productiva para alcanzar las 15 toneladas y ya no me va a dar porque la semilla resultó ser patito. Claro. Bien, diputado Rodríguez. Doctor Carlos Ávila, el diputado Rodríguez ha dicho que hay una campaña sucia e intereses detrás de quienes se oponen a esta reforma legal, por una parte. Y por otra, con lo que dice el diputado Rodríguez, ¿es así de que no va a haber cárcel ni sanción por intercambio de semillas? No, yo creo que primero aclarar que no hay ninguna campaña sucia, ¿no? Realmente aquí hay un interés
por alcanzar la autosuficiencia alimentaria, por proteger los recursos genéticos de este país, e insisto, los recursos genéticos que han generado pueblos originarios y campesinos de este país. Sí alcancé a escuchar lo que decía el diputado respecto a las variedades que no se han generado. Y pues yo cuento conmigo con información del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. En arroz, por ejemplo, se han desarrollado 10 variedades en los últimos años, más de 20 variedades de frijol en los últimos años. El diputado dice que en soya no hay tampoco. Sí hay al menos 6 variedades de soya. Entonces, yo insisto, bueno, el maíz, por supuesto, el INRAP se ha dedicado muchos años a eso. Hay al menos en los 30 últimos años se liberaron 45 variedades diferentes de maíz. Entonces, el asunto aquí, volvemos a lo mismo en esta parte de investigación, tendría que haber apoyo, pero no lo veamos solamente. El diputado habla de que, bueno, si un productor está interesado en sembrar semillas, firma un contrato. Sí, pero esos contratos lo que llevan también es todo un paquete tecnológico. El paquete tecnológico no son solo las semillas modificadas, que pueden ser híbridos o pueden ser hasta transgénicos, pero el paquete tecnológico lleva también glifosato en muchos casos, también herbicidas y otros de los famosos SIDAs que hay por ahí, ¿no? Glifosato ya está comprobado, hay muchos trabajos que lo demuestran, provoca cáncer. El mal manejo del glifosato provoca cáncer. Entonces, también hay que han comprobado que estas semillas transgénicas y por supuesto residuos de glifosato se traslocan hasta alimentos que llegan a nosotros. Entonces, el asunto aquí es de una discusión mucho más amplia, es seguir con el mismo modelo de producción que ha desbaratado prácticamente nuestro planeta con fertilizantes excesivos, con biocidas, con semillas de las que tenemos que pagar regalías, y no solo los campesinos, también los fitomejoradores de esto. Bien, doctor Carlos Ávila. Diputado Rodríguez, usted es miembro de Morena, entiendo que la mayoría de los diputados de Morena están a favor de esta propuesta que se está presentando. ¿Cuándo esperan votarla y si usted cree que la Diputación de Morena va a sacarla adelante? Bueno, mira, yo creo que la pudiéramos estar votando la semana que viene, si es que no la bajan de la orden del día. Pero si tú ves el discurso del doctor Carlos, yo no soy doctor, ni siquiera soy ingeniero, yo soy agricultor. Es totalmente fuera de la realidad. O sea, empiezan a hablar del glifosato, empiezan a hablar de los transgénicos, y esta ley no tiene nada que ver con los transgénicos, ni tiene nada que ver con el glifosato. Y yo le diría al doctor, ok, yo estoy de acuerdo con él, el glifosato es muy malo, pero es la única opción que tienen los agricultores para control de malezas. O que me diga que han investigado, ¿verdad? Que dice que hay muchas semillas de frijol. La última semilla de frijol que salió en el norte del país es una que se llama Pinto Saltillo y tiene más de 15 años. Y traemos una merma productiva ya a estas alturas del 46%. Entonces, que me digan cuál es la opción para resolver el tema de la alimentación. Tenemos, de cuando se firmó el primer tratado de la UPOC, a la fecha tenemos 30 millones más de mexicanos a los que hay que alimentar, y la superficie no crece. Lo que tiene que crecer es la productividad, y para crecer en la productividad tenemos que tener nuevas tecnologías y nuevas variedades. No podemos, si estuviéramos esperanzados a que los productores de maíces nativos nos dieran tortillas para todos los mexicanos, nos moriríamos de hambre. Porque con 500 o 700 kilos de maíz que se levantan en la zona sur-sureste, no nos acabalaríamos para la alimentación de todos los mexicanos. Si no tuviéramos el maíz de Sinaloa, estaríamos con tortillas de más de 30 pesos.
Afortunadamente tenemos la producción de maíz en Sinaloa, que es lo que viene a fortalecer toda la cadena alimentaria de la tortilla. Y bueno, tenemos algunos otros estados que producimos maíces amarillos, que no son transgénicos, son híbridos, pero que sirven para alimentar las gallinas que sacan el huevito en la mañana, que sacan el caldito de pollo de mediodía y que sacan la carne en la tarde. Entonces, si no producimos maíces en cantidad, vamos a pasar por la más terrible hambruna que podamos pasar, y esto nos va a afectar a los más pobres, no a los que viven en Polanco, que esos tienen capacidad económica para comprar tortillas de 50 pesos, que tienen capacidad de comprar cortes argentinos o de otro lado, pero nosotros estamos preocupados por darle de comer a nuestros compañeros mexicanos. Bien, pues muchas gracias, diputado Rodríguez, por esta oportunidad de conocer su punto de vista, y para cerrar le pedimos al doctor Carlos Ávila si hay algo que responder a los planteamientos puntuales que ha hecho el diputado Rodríguez. Sí, es totalmente falso. Hay opciones, por supuesto, comparadas con el glifosato, y finalmente hay opciones también para producir. No nos vamos a morir de hambre. Muchos sabemos que el gran problema de este país y del mundo no es la producción de alimentos, es la distribución de la riqueza, ¿sí? Entonces, esta ley lo que va a hacer es contribuir precisamente a hacer mucho más grande todavía esa brecha entre ricos y pobres. ¿Por qué? Porque va a entregar la riqueza genética del país, y sobre todo la de maíz, a unas cuantas manos. Termino, Julio, con dos cosas para que el público pueda valorar esto. Decía Matos Moctezuma y también Andrés Enestrosa. Matos Moctezuma decía: no hay ningún pueblo del mundo en donde sus mitos originarios del ser humano sea una planta de maíz. Y decía Andrés Enestrosa: el primer tótem mesoamericano, el más importante, es el maíz, más importante que el águila y el jaguar. Entonces, lo que tenemos que defender es esta variedad y no verlo de manera reduccionista, sino de manera holística, porque finalmente de lo que se trata es de nuestro futuro, del futuro de las mexicanas y los mexicanos, y el respeto al derecho humano a la alimentación y el derecho de los pueblos a que se les reconozca como obtentores originarios. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos. La discusión está ahí. Seguramente tendremos oportunidad de contar con sus puntos de vista un poco más adelante. Sí. Y bueno, ¿me permite un último comentario? Sí, diputado Rodríguez. Realmente me preocupa mucho que esta discusión ideológica se dé en este momento de crisis, no solamente de la pandemia, sino una crisis económica bastante fuerte, sobre todo en el medio rural, y una posible crisis alimentaria que se ha venido generando en los últimos tiempos. Tú recordarás que en noviembre del año pasado yo les decía que las tortillas podían llegar a 20 pesos y los frijoles a 50. Hoy tenemos la tortilla a 20 pesos, los frijoles a 50. Hay un conflicto de interés aquí entre algunos funcionarios que son además dirigentes de organizaciones y que mandan a sus compañeros a esta tribuna a disentir porque son los beneficiarios de que la ley esta no se haya actualizado por tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo qué nombres de funcionarios, diputado? Y me refiero a Víctor Suárez, ¿no? Que es el responsable de la alimentación de este país y es quien está opuesto a que se atiendan la parte productiva de la agricultura, ¿verdad? Entonces es muy lamentable que estas cosas se den, pero yo estoy convencido de que con esta ley, que no tiene nada que ver con lo de los transgénicos, que es una ley que salvaguarda los derechos de los campesinos, que protege la producción de semillas nativas y que fortalece la inversión al campo productivo en México para garantizar la alimentación de los mexicanos.
Yo te agradezco la intención del diálogo, el espacio que nos has dado y siempre estaré a la orden. Oye, perdón, diputado Rodríguez, usted es diputado del partido Morena y señala que en el gobierno emanado de Morena, el subsecretario de Alimentación y Competitividad, Víctor Suárez Carrera, es quien alienta este tipo de protestas como las que tenemos hoy con Sin Maíz No Hay País. Así es. ¿Tiene usted pruebas? Y lo sostengo. Pero en su momento las podemos presentar. ¿Pedirá que lo destituyan? No, es una facultad del presidente y yo en eso no me meto. ¿Usted cree que el presidente está a favor de la propuesta que usted hace o de la postura del subsecretario Suárez Carrera? Yo creo que el presidente no tiene la información correcta. ¿Está desinformado? No tiene elementos para opinar técnicamente sobre este tema, ¿no? Pero quiero decirte que dentro de la elaboración de este documento participaron gentes muy cercanas al movimiento de Sin Maíz No Hay País, estuvieron presentes en la redacción. Fue una consulta donde participaron muchas personas, muchos investigadores, y que hoy pues aquí tenemos el resultado, ¿no? Un resultado muy contundente que nos fortalece la producción de alimentos en México y que nos da certeza a los investigadores, les va a dar certeza de que puedan recuperar sus inversiones en la parte de las semillas. Perdón, Julio, nada más dos cosas. Ávila. No está, hasta donde yo sé, metido aquí el subsecretario, por supuesto, es un movimiento independiente. Y segundo, hoy aparece una carta, o se van de muchos fitomejoradores de este país, en donde manifiestan el rechazo contundente a esta ley. ¿Por qué? Porque es contraproducente para el país. ¿Por qué? Porque beneficia a las transnacionales y a unos cuantos privados, aunque el diputado lo niegue. Entonces, la discusión va a seguir y nosotros lo que esperamos es que, por supuesto, no pasen estas reformas. Bien, bueno. Efectivamente, mira, estos fitomejoradores, muchos de ellos son los que han sido responsables de la producción de semillas piratas, ¿no? Se han pirateado las investigaciones del INIFAP, se han pirateado las investigaciones de la UNAM y muchas veces se piratean hasta las investigaciones de los privados, ¿no? Y bueno, esta ley regula todo eso y ya no se lo van a poder piratear y eso pues les ha dolido en el alma porque de eso han vivido y han vivido muy bien y cuando a nosotros nos venden semillas que no sirven, no hay a quien reclamarle. Bueno. Pues ahora los van a piratear las transnacionales. Bueno, pues muchas. Piratas yo creo que son más, es la misma, corremos el mismo riesgo los productores. Entre piratas es lo mismo, doctor Carlos. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias, doctor Carlos Ávila, por esta oportunidad de platicar. Julio. Gracias. Diputado Heraclio Yaco Rodríguez, gracias por esta oportunidad y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes y gracias a todo el auditorio. Gracias. Gracias a usted. Gracias.